Hola, ¿qué tal? Buenos días, maestro y compañeros. Mi nombre es Israel Peralta Esquivel, soy del grupo 573 y les voy a hablar sobre el tema de las unidades de medida. Como primer término tenemos la medición, que técnicamente es el proceso básico de la ciencia para comparar una unidad de medida pues con cualquier tipo de diferente objeto, eh, como una regla, un flexómetro, dependiendo, para saber pues la medida o la longitud concreta o la longitud cierta de, de la unidad de lo que se quiera medir. Aquí en la imagen tenemos de ejemplo el flexómetro, que es una de las herramientas más comunes para medir longitudes y mediciones. Eh, Como segundo término tenemos unidad de medida, que esto generaliza a todas las medidas o todas las formas de poder medir, porque no solamente existe la longitud, existen mucho más medidas como el peso, el volumen o la densidad. En este caso aquí tenemos varios ejemplos como metros, segundos, kilogramos, moles, grados Kelvin, que también es para la temperatura. Aquí tenemos que es una medida, una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física definida y adoptada por convención y por ley, que es lo que acabo de explicar, que es técnicamente la unidad de medida se adapta a lo que nosotros queremos medir y cómo lo queremos medir. Eh, Como segundo término tenemos unidad patrón, la cual es una medición que se representa en la física de una unidad de medición. Una unidad se realiza con referencia a un patrón físico arbitrado o a un fenómeno natural que incluye constantes físicas y atómicas. Por ejemplo, la unidad fundamental de masa del sistema internacional es el kilogramo. Básicamente la unidad patrón es la secuencia que se tiene que seguir, porque no podemos medir una carretera por medio de tiempo. Tal vez sí, pero se tiene que hacer conversiones, ciertos trabajos y ciertos, eh, pues vaya, se tiene que hacer una conversión de tiempo a longitud, que es kilómetros. Entonces, pues técnicamente eso es lo que se tiene que hacer, porque no se puede medir el agua con tiempo tampoco. Entonces, ajá, entonces son totalmente diferentes. Eso es a lo que se refiere. Como segundo término tenemos la magnitud a escalar, que básicamente es una magnitud física, la cual se denomina escalar cuando se queda completamente caracterizada mediante un número real. Eh, cuyo valor es independiente de cualquier sistema de ejes, que es x y la unidad de la magnitud es el sistema de unidades fijados. Técnicamente esta magnitud escalar, viéndolo en un ejemplo muy básico que es una gráfica en donde existe el eje Y y el eje X, la magnitud escalar, digo, no siempre va a partir desde el punto cero, pero no necesariamente tiene que ir de manera recta, puede hacer ciertos ángulos hacia arriba, puesto que es escalar, a eso se refiere el término, de ir aumentando. Este normalmente se ocupa, por ejemplo, en la materia de estadística, cuando se requiere saber si hay altas o bajas. Entonces, esta es una magnitud escalar. Como segundo tenemos el vector. En la matemática y en la física, el vector es un ente matemático como la recta o el plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. El vector tiene tres elementos: el módulo, la dirección y el sentido.
En el vector se puede ocupar más para calcular distancias, velocidades o pues creo que es eso lo que se puede utilizar. El vector es simplemente para darnos una idea a escalar. Supongamos que va un coche, queremos saber la velocidad y cuánto recorrió en ese tiempo de velocidad el coche. Bueno, pues con el vector que nos sirve de una recta guía, podemos identificar a qué distancia llegó ese coche, gracias al vector por medio de la recta. Seguimos con la medición directa e indirecta. Como ya habíamos dicho en la primera diapositiva, que es la medición, esto va muy relacionado, va muy de la mano. La medición directa básicamente se utiliza un instrumento para poder medir, para poder saber. Un ejemplo de la medición directa es medir un diámetro con un vernier, que el instrumento es este que está aquí. Entonces es el de la parte de arriba, que es como una tipo regla con pinzas. Y el segundo ejemplo es medir la temperatura del cuerpo con un termómetro. Como ya había dicho, no podemos medir nuestra temperatura con kilómetros, entonces se utilizan diferentes herramientas e instrumentos para pues, poder alcanzar esa medida que nosotros queremos. Y cuando estamos enfermos, pues se utiliza el termómetro para identificar cuál es nuestra temperatura. Y las mediciones indirectas técnicamente son las que no tienen instrumentos y solamente es como a consideración. Un ejemplo es calcular la densidad mediante la relación de masa entre el volumen. Y otro ejemplo es calcular un ángulo de visión mediante ecuaciones trigonométricas. Pero otro ejemplo más personal es, por ejemplo, cuando supongamos que compramos una casa y queremos identificar cuántos metros cuadrados tiene nuestro piso para poder colocar la loseta. Lo que hacemos es ir caminando, dando pasos que técnicamente son metros y de ahí se puede calcular cuánto es la longitud de metros cuadrados de nuestro piso y pues así poder comprar la cantidad de losetas que se quiere eh, utilizar. Aquí en la segunda imagen vemos que uno de los ejemplos más comunes de las mediciones indirectas es la pulgada, el palmo, el codo, la brasa, el pie y el paso. El que yo acabo de decir es el paso, que es técnicamente más o menos un metro. Entonces, los principales métodos de medición son la forma directa e indirecta. La directa se arroja una medición sin tener que usar otro instrumento o referencia, mientras que la indirecta necesita otro instrumento de referencia para tomar la medición. Y por último, ¿qué es un sistema de unidades? Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida, consiste, normalizado y uniforme. En general, definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva el resto. Técnicamente el sistema de unidades son las diferentes formas en las que se puede medir una sola cosa. Por ejemplo, el metro con la yarda, la pulgada. Son diferentes sistemas y aquí tenemos cuántos sistemas de unidades existen, que es el sistema métrico decimal. Estos son los sistemas un poco básicos, los más conocidos. Está el sistema métrico decimal, el sistema imperial, el sistema natural, el sistema sexagesimal y el sistema internacional de unidades. Nosotros, las personas normalmente de Latinoamérica, utilizamos el sistema internacional de unidades. ¿Por qué? Pues porque desde mucho tiempo se ha estado utilizando ese tipo de unidad, ya que es una de las más fáciles y no tan complejas de averiguar. ¿Por qué? Porque en el sistema inglés, eh, el decir 30 yardas, pues para una persona que es de nuestra región, no va a saber a qué se refiere con 30 yardas. Entonces,
el sistema internacional es uno de los sistemas más utilizados. Y bueno, con esto concluyo mi tema. Gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Y pues nada, buena tarde.